Bueno, pues muy buenas noches. Una semana más estamos aquí con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carreo. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Curro. Y como siempre tenemos aquí el detallito que nos prepara Paqui, esta máscara de carnaval, que estamos ya en plenos carnavales. Digo, El detallista Paqui, señora, sí, en febrero es el mes del carnaval y hay que celebrarlo porque... Febrerillo loco. Y además es importante para la salud del carnaval, ¿eh? Claro, que te puede, la risa, el desinhibirte puede ser bueno para tanto para alma como para cuerpo, ¿no? Era un mecanismo, bueno, y sigue siendo, creo yo, un mecanismo de liberación, ¿no? Antiguamente quizás más porque la sociedad estaba más reprimida y entonces ello permitía que las clases sociales se igualaran con las máscaras, los disfraces, que no se conocía quién a quién, y permitía que la gente enfogara, ¿no? Y eso, quiera que no, es bueno para la salud. Así que el carnaval tiene un componente saludable. Además, yo que soy carnavalero, no puedo negar ni esconderlo, el carnaval tira de ironía, y muchas veces cuando se tira de ironía, entiendo yo que en las letras hay que aprender muchas veces lo que a los que le cantan no logran entender o no logran ver. Y a veces es bueno, porque de la letra que emana del pueblo se puede aprender mucho de lo que uno cree que está haciendo de una mejor manera que considera oportuno, y creo que hay que aprender. El carnaval, yo siempre digo que para mí es un pozo de sabiduría porque emana del pueblo. No sé lo que tú pensarás. Hombre, claro, en general... Sin faltar respeto, evidentemente. Exactamente, yo creo que en general el carnaval es muy importante, aparte de la alegría de la gente que se desinhibe, por ejemplo, para la sociedad es importantísimo, salvo los casos raros que se pasan de tono, pues si la persona a la cual va dirigida la letrilla, la ironía, es inteligente, pues sabe captar algo que quizás no ve nadie. Es muy difícil. Conócete a ti mismo, era la máxima de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, es muy difícil, y a través de la ironía, de la gracia, de la risa, pues la persona inteligente puede enmendar sus fallos, conocer sus fallos y hacer las cosas bien. Decimos que el pueblo es el pueblo sabio, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Es decir, que aunque a veces, sabio. A veces nos convenga más, nos convenga menos, pero el pueblo sabio. Aunque diga que está aborregado muchas veces, de que está manipulado, pero después en el fondo es sabio. Muchas veces las circunstancias obligan a algunos tipos de cosas. Antonio, estamos como decíamos, de febrerillo loco con el tema del carnaval y demás, pero también febrerillo loco en cuanto a cambio de temperatura, frío, calor, agua, resfriado, constipado. Un ejemplo puedo hacer yo, vamos. El mismo día hemos estado viendo las diferencias térmicas. Por la mañana al amanecer mucho frío, al mediodía calor ya, porque dice que en febrero busca la sombra al perro, ¿no? Sí. Y por la noche vuelve otra vez a hacer frío. Sí, esas diferencias térmicas tan grandes hacen que los cuerpos no le den tiempo a adaptarse. Y entonces pues muchas veces pues está uno muy abrigado por la mañana, se quita la ropa al mediodía, coge frío cuando ya, y entonces aparecen los resfriados, los enfriamientos. Que dice, qué frío hace, te abrigas mucho, qué calor hace, te quitas la ropa, y por la noche otra vez, y cuando llevas unos cuantos días, pues te aparece lo resfriado como... Muchas veces son enfriamientos, es decir, más que resfriados. Los resfriados normalmente son producidos, como todos sabemos, por virus, que hay centenares de tipos de virus, de los resfriados, que no tienen mayor importancia, al cabo de una semana o 10 días te has curado, ¿no? Y otras veces son simplemente irritación. Es decir, hay veces que te moquea la nariz o te sale agüilla por la nariz, pero no es por un virus, sino simplemente por el cambio de temperatura. Si hay veces dices, estoy resfriado, no, lo que tiene la nariz congestionada por el cambio de temperatura, un poquito irritada y eso. Pero en fin, esta época, febrero loco, tiene eso, cambio de temperatura y alternancia de resfriado. Ya muchas veces uno no sabe si es alergia primaveral, que ya la primavera está a la vuelta de la esquina. Está llamando. Ya está, cuando febrero... Es curioso, yo soy de los que creen en el cambio climático, que ya hay árboles en flor. Pero te hablo de hace un par de semanas, Sí. Si hay árboles en flor, que todavía no tiene que hacer tiempo, la verdad, Que no solamente es el almendro, que hay otros que... que no solo el almendro. Exactamente. Esto no estamos en el Valle de Jerte que vemos los almendros, ¿no? Sí, no, pero es así, pero no es ahora. Yo creo que ya desde hace algún tiempo estamos viendo en esta época ya que están floreciendo los naranjos, los limoneros, algunos, otros son más tardíos, como es lógico, y dice, oye, que se está adelantando
la climatología. Porque el cambio climático yo creo que está ahí, ¿eh? Sí, Y si nos ponemos los pies en pared, sí que va a ser un problema dentro de unos años, ¿eh? No es porque lo digamos tú ni yo, No, es que lo dicen los científicos y no lo dice todo el mundo. Así que... No eso. Hace pocos días tuvimos una noticia, la desagradable noticia del terremoto en Turquía y en Siria. Estaban apareciendo, afortunadamente, con el tema de los móviles, mandando la ubicación, muchos críos y mucha gente que mandaba la ubicación y estaban apareciendo vivos. Pero ¿qué tiempo puede transcurrir o puede vivir una persona bajo unos escombros cuando ocurre una desgracia de estas dimensiones? Si no tiene lesiones, hombre, si tiene lesiones. Te digo claro. que una persona que queda en un hueco aislada, ¿no? Aislada, sí. Normalmente sin comida, bueno, depende de las reservas que tenga. Si una persona está gruesa, tiene reservas de grasa y demás, puede vivir varios días, o puede vivir 4, 5, 6 días y más. El problema es el agua. El problema la falta de agua. Exactamente, es que cuando alguien está ahí, es muy raro que tenga un grifo porque esté a lo mejor en un sótano y esté atrapado o algo y tenga allí agua disponible y no se haya cortado con el terremoto. Es complicado. Una persona sin agua, 3 o 4 días sin agua, y depende también del calor. Es decir, depende de la temperatura. Si hace más calor, pierde más agua, ¿no? Pero unos 3 o 4 días, como mucho. Los deshidratados mueren deshidratados. Dentro de la desgracia, afortunadamente, es tiempo de frío. Ahora mismo en Turquía también hay nieve y en Siria también en temperaturas más bajas. Pero el tiempo de que puede sobrevivir una persona en condiciones más o menos normales, sí. 3 o 4 días, 5 días. Y mueren deshidratados, no mueren por hambre. Y normalmente estas personas no mueren por hambre, mueren por falta de agua. El agua se va perdiendo y mueren deshidratados 3 o 4 días. Y la muerte por deshidratación tiene que ser mala, ¿no? La sed es muy mala de por sí. Cuando sí, la sed es mala, y si encima llega ya un momento que ya pierde la conciencia, empieza ya una serie de trastornos pero en fin, al principio es mala, por supuesto. Tener sed, estando consciente y normal, ya de por sí es mala, así que imagínate 3 o 4 días sin agua. Lo que sí es verdad que hay que congratularse, porque en los primeros momentos del terremoto el aeropuerto de Estambul se colapsó de cooperantes que han ido a salvar vidas, y que aunque se salven, por decirte, no sé, 15, 20, 30, 40, 50 o 100 vidas, pues ya eso con eso creo que está más que pagado el viaje Es un drama. Hasta países, hombre, Turquía no es que sea un país puntero, es un país más o menos en vía de desarrollo. Sí, en fin, bastante, pero sin embargo, fíjate, Japón, que es un país una gran industria, cuando tuvo el terremoto hace unos años, que originó el tsunami famoso, los cogió y hubo un gran desastre. Es decir, que una catástrofe de este estilo es un problema, un problemón, porque es que simplemente, y si vamos a ir a rescatar, pero ¿quién levanta muchas veces esas moles de hormigón que hay? Maquinaria. Y maquinaria, y cómo llega allí la maquinaria, esos sitios de esas aldeas, y cómo entre los escombros se abre paso. Es un drama gordo. Y vamos a ir también en Siria, que está al lado, que es vecina de Turquía, que viene de una guerra con todos los edificios prácticamente destruidos. Sí. Es más fastidioso, ¿no? Muchas veces nos hacemos, yo por lo menos, yo creo que todo el mundo se lo hará, cuando vemos actualmente la guerra que hay en Ucrania, por lo que hubo, en Afganistán, cuando llega un bombardeo, lo que hubo en la guerra mundial, lo vemos continuamente en los documentales en la televisión, es como si fuera un terremoto. Cuando te cae un proyectil de eso y te viene un edificio abajo, a la hora, claro, no tiene la extensión de un terremoto que afecta a muchísimas viviendas, pero a la vivienda que le coge ahora mismo en Ucrania o en cualquier país en guerra, eso es como un terremoto, te viene todo encima y la gente queda atrapada. Claro. Y a la persona que queda atrapada o aplastada es como vivir hacia un terremoto. Es decir, que los terremotos, un terremoto ocurre de Pascua a Ramos, así, estos catástrofes, que ocurre todos los días cada vez que hay una bomba y a la persona que le coge. Es decir, que la guerra es la peor desgracia que puede tener la humanidad. Cada vez premeditada es lo peor. Cada vez que tiene una bomba es un pequeño terremoto en un edificio. Y premeditado, que es lo peor. Porque todavía contra la naturaleza, edificio, hombre, dice, es que ahí no debe estar habitado, que es zona frecuente de volcanes, de terremotos, una imprudencia hacia una ciudad ahí.
Bueno, pues vale, eso es muy difícil, pero una guerra es premeditado y más sobre la población civil. Es decir, que no tiene posibilidad de defensa ni de defenderse. Es un drama. Antonio, de la guerra siempre hay que sacar algo positivo, porque siempre hay que intentar sacar algo positivo. Y un ejemplo creo que lo tenemos en la guerra de Crimea en el siglo XIX, ¿no? Porque hizo un gran avance para la medicina, ¿no? Claro, dentro de la desgracia que fue todas las guerras, en la guerra de Crimea... Yo digo que siempre son desgracias, pero que hay que intentar buscar algo positivo. Siempre, claro, en esta época, y si tuvo algo de positivo en la guerra de Crimea, fue un desastre, fue en el año 1850, sí, por ahí, 1850, y entonces fue curioso porque en esta guerra de Crimea se desplazó desde Inglaterra un periodista, que entonces la guerra no tenían testigos para la sociedad, y entonces fue que se sepa la primera guerra donde estuvo documentada por periodistas, y un periodista cuando vio lo que ocurría en Crimea, sobre todo al ejército inglés, en donde los soldados pues estaban en unas condiciones hospitalarias en fin, desastrosas, pero es que en general en todos los hospitales, en donde no había agua sucia para lavarse y para beber. Resulta que la suciedad abundaba por todas partes, los muchachos morían por pequeñas heridas, bueno, y lo peor que había es que te operaran. Ya en esa época, en la guerra de Crimea, existía cloroformo, entonces anestesiaban, y entonces, aprovechando la anestesia, pues a los cirujanos las heridas pues atrevían a hacer operaciones, a quitar, y cuanto más operaban los cirujanos, pues más muerto había. Es decir, que era peor que te atendiera un médico. Enfermedad. Exactamente. ¿Por qué? Porque entonces no se conocían los microbios y cuando operaban, los bisturíes y las pinzas estaban sucias de pus, de sangre, y no se limpiaba nada. Nadie sabía que ese era el mecanismo de transmisión de la enfermedad. El tétano, la erisipela, se transmitía cuando los cirujanos manipulaban los materiales sucios. Y, por ejemplo, las suturas, las pinzas, las llevaban en el bolsillo. No iban con batas, sino que iban con la levita llena de pus, de sangre, a cartonar. Es que una porquería, así operaban. Un foco de infección andante. Totalmente, era peor que te atendieran que no te atendieran. Y ante eso, cuando describió el hambre, la miseria que había en los hospitales, cuando el periodista describió en Inglaterra la situación que estaba, pues se montó en la sociedad una escandalera. Tanto es así que el rey de Inglaterra, no me acuerdo si era Jorge, un tal, mandó, habló, y había una institución en Inglaterra que daba enfermeras, y entonces fue Florence Nightingale, Nightingale significa ruiseñor. Esta enfermera, junto con un grupo de voluntarias, se trasladó a Crimea, y cuando vio aquello lo cambió todo. La higiene, la limpieza, el cuidado de los heridos, en fin, toda una atención que de ahí nació la enfermería actual, que estamos ahora en el siglo XXI. Es decir, la enfermería actual, el origen, tal como la conocemos, está en Florence Nightingale, que además tenía fibromialgia, y se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia en mayo, creo que fue el 12 de mayo, algo así. Creo que a mediados de año, sí. A mediados de mayo, creo que el 12 de mayo, cuando se celebra el Día de la Fibromialgia, el Día Mundial, pero también de enfermería, porque es que Florence era Nightingale, ha sido, bueno, murió ya muy mayor, ha sido el epítome, ha sido la referencia máxima de la enfermería, de la dedicación, de la vocación, del interés por el enfermo. Así que para el médico dice, siempre se dice el médico, pero muchas veces nos olvidamos de la enfermería. Para mí siempre la enfermera o el enfermero ha sido mi mano derecha, porque es que yo creo que no ha sido suficientemente valorado, al menos en España en muchos aspectos. Cuando lo han tenido, yo me acuerdo cuando yo empecé a ejercer, muchos enfermeros actuaban como escribientes del médico, para hacer recetas, para hacer volantes, para rellenar papeles, para poner 4 inyecciones y tomar atención. Poco más en los centros de salud, ¿no? En los ambulatorios, entonces no había ni centro de salud. Y digo, bueno, a ver, pero para eso ha estudiado entonces eran los llamados practicantes, después eran ATS. Practicantes, después pasó a ATS, después enfermería. Digo, es que un valioso personal cualificadísimo y está infrautilizado, pero es que hasta en los centros de salud actualmente muchas veces yo me he dicho, bueno, pero vamos a ver, con el material entre comillas tan estupendo que tenemos en este personal de enfermería, y no se aprovecha todas sus cualidades.
Entonces, esto es un pequeño homenaje para reconocer la enfermería y a su pionera, ¿no? La Florence Nightingale, y la guerra de Crimea, que fue donde nació. Además, la enfermería. Hay que recordar que las enfermeras españolas o los enfermeros españoles están muy cotizados por el nivel de preparación que tienen en toda Europa. Son reclamados en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en todos lados. Claro, volvemos como hemos dicho muchas veces. ¿Por qué se van esta gente fuera de España? También porque son más valorados, tanto económicamente, porque la verdad, a la hora de los sueldos no es lo mismo aquí que allí, y aparte le dan otro tipo de estatus más grande que aquí, que en España. Cuando si son valorados fuera, nadie es profeta en su tierra, debería estar un poquito más reconocido aquí en España, creo yo, ¿no? Bueno, yo últimamente estoy viendo, últimamente me refiero a los últimos años, una revalorización, por lo menos lo que yo veo, en el centro de salud de la enfermería. Claro. Por ejemplo, yo tenía una suerte que cuando estaba trabajando yo llevaba el programa de control del tabaquismo, programa de prevención y deshabituación tabáquica, y tenía una enfermera, Lucía, extraordinaria. Es decir, era mi mano derecha en enfermería en el programa de tabaquismo. Pero es que después, por ejemplo, yo he tenido en Prado de Rey, he tenido enfermero extraordinario, había una ayuda extraordinaria. Y yo creo, bueno, ya actualmente está la enfermera de acogida, que tiene una función también extraordinaria para esto de instauración muy reciente. La enfermera de acogida, la enfermera de los centros escolares, y de educación, que también es muy reciente en la creación, por lo menos en Andalucía, yo no sé por ahí cómo está. Entonces yo creo que ahora está habiendo un resurgimiento del valor de la enfermería, que falta hacía, y que yo creo que, y además ya ahora han puesto también, por lo menos en Ubrique, creo que también ya se ha extendido el resto de la sierra, y quizás algo que ya existía en otros lados, que es el médico de familia con su enfermera de referencia, su enfermero de referencia, haciendo los dos equipos. No que antes tenía un enfermero, otro enfermero, y nadie estaba compaginado en forma de equipo. Ahora estos son unos adelantos enormes que va a permitir una mejor calidad de la asistencia sanitaria en los centros de salud. Los hospitales son ya más específicos, son más especializados y tienen otra función. Estamos hablando de los centros de salud. Pero como decía anteriormente, afortunadamente los enfermeros españoles están muy preparados. Y preparados, bastante. Cambiamos de tercio, Antonio, y hemos hablado antes de los resfriados, los constipados. Nos vamos con los más pequeñitos de la casa, con los niños. ¿Cómo tratar la tos en los más pequeños, los niños? La tos es un problema para las mamás, la tos y los mocos. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, y porque los niños chiquititos, en cuanto empiecen a ir a la guardería, al colegio, van a venir con tos y van a venir con mocos. ¿Por qué? Porque la mayor parte son resfriados o son contagios por virus, y hay centenares de virus respiratorios diferentes que ocasionan resfriados. Entonces, las madres, pues, antes los niños, yo me acuerdo cuando era chico, era corriente ver a los niños con 2 velas mocos. Sobre todo, perdona que te interrumpa, Antonio, pero me viene a la memoria fotografías de posguerra de niños en el campo, como tú dices, con las velas de moco, y recuerdo yo haber visto esa fotografía en algunos libros, y era impactante porque decía, pues están pasando mal, ¿eh? No, y es que era normal. Sí, pero ver a esos críos con 3 o 4 niños con esas velas de moco y con poco acebo, que tampoco había las posibilidades que hay ahora, ¿no? Y su red, ¿no? Por todos lados. Ahí está. Hasta que llegaba la madre o la abuela con un pañuelo de tela, ¡ra! Y le quitaba la vela de moco o la hermanilla. Es decir, que eso es lo que había, y la mayoría eran por resfriado. Es decir, lo que pasa es que la higiene también daba mucho que desear. Bueno, pues los mocos no tienen mayor importancia, siempre que el niño no tenga fiebre y siempre que el niño esté jugando. Es decir, no hay que decir que el niño que está resfriado o que tose y tiene moco, si no tiene fiebre, el niño tiene ganas de jugar y hace una vida más o menos normal. Son 10 días, en una semana o 2 semanas como mucho, un resfriado, y además lo ha cogido y lo va a seguir cogiendo, porque dice, es que se resfría continuamente. Es que hay muchos tipos de virus, no tiene mayor importancia. Diferente es cuando el niño lleva más de 3 días con fiebre, o cuando el niño está lacio o triste. Y eso es diferente, ya hay que llevarlo al centro de salud para que lo vea el médico que está haciendo pediatría. Pero si no es lo único que tiene es tos, la tos es defensiva, permite arrojar fuera los microbios, permite arrojar fuera las secreciones, porque si no, esa mucosidad que se queda ahí, si no tosiera,
pues entonces va a producir ahogo y lo va a producir otitis o neumonía o complicaciones. Evidentemente, claro, la tos es muy molesta y Asusta, pero que no debe asustar. Si no tiene fiebre, si el niño respira bien, el niño hace su juego y su normal, no tiene mayor trascendencia. Pues cambiamos de tercio. Antonio, seguimos hablando de la nariz. ¿Qué hacer cuando sale hay una hemorragia por la nariz? Lo que vulgarmente conocemos como una mosqueta, ¿no? Sí, la epistasis, que se llama técnicamente, Sí. o mosqueta. Sí, la hemorragia de la nariz muchas veces, yo me acuerdo de pequeño, decía, echa la cabeza para atrás, para que no se te salga la sangre y te la traga. Y así te sirve el nutriente, ¿no? Es peor, ¿no? Sí, es peor porque es que entonces se forman coágulos, muchas veces la sangre sabemos que se forman cuajarones y te puede atorar. Al venir aquí te puede atragantar. Entonces lo correcto es echarse hacia adelante y con los dos deditos apretarse. Respirar por la boca durante 5 minutos. Normalmente siempre se va a cortar. En el caso de que pasen unos 10 minutos y todavía vea que sale sangre, debe ir al centro de salud para que te pongan un tapón. No ponérselo uno mismo porque puede dañar el tapón. Deben ponerse siempre en el centro de salud. Y si un poquito de algodón con algo así y nada, le ponía antiguamente. ¿Quién no se lo ha puesto entonces? Ya, no, te pone, hombre, si te vas a manchar, te pone aquí un pañuelillo, pero lo suyo es apretarse. Simplemente apretando la vena, pues se produce la desaparición durante unos 5 minutos y respira por la nariz y agachar la cabeza para no tragarte la sangre. Si es muy repetidas veces las que te sale la sangre, te guía al médico y dice, mire usted, yo que frecuentemente me sale mosqueta, a veces tiene un problema de algún vaso sanguíneo que se rompe y hay que quemarlo, o tiene algún problema de coagulación, pero normalmente, ya digo, apretando y agachando la cabeza es suficientemente el tratamiento. Ahí tenemos un remedio rápido y eficaz y es eficaz. Antonio, ya casi tenemos el tiempo cumplido, pero no me gustaría acabar el programa sin hacer otra preguntita, otra consulta a nuestro médico de cabecera. Este mal que padece tantísima gente, que son las hemorroides, ¿por qué se producen? Las hemorroides son simplemente varices. No, la almorrana, vaya. Sí, almorrana. Las hemorroides o almorranas son como las varices, dilataciones de las venas. Cuando vemos una variz en alguna persona, hombre o mujer, vemos que tiene las venas, unos tolondrones, son las venas que se dilatan. Eso cuando ocurre en el ano, en el canal, pues entonces se llama hemorroide. Y eso es debido a que aumenta la presión ahí en esa zona, entonces la sangre no puede circular bien por las venas porque el tubo está aplastado. ¿Cómo? En el embarazo. En el embarazo aprieta sobre el intestino y no deja pasar la sangre. La obesidad. Personas obesas, igual. Personas que usan faja muy apretada, aumenta la presión aquí y eso. También hay circunstancias como el no tomar fibra. Alimentos con poca fibra, es decir, con pocos vegetales, pues entonces la comida no tiene el masaje que le da la vena para que salga la sangre, entonces la sangre se acumula y son propensas. La falta de ejercicio, sedentarismo, es otra de las causas, porque la sangre no circula a suficiente velocidad y entonces se atranca y ya se forma ahí un estancamiento y se dilata la vena. Esas son las principales causas y el remedio ya lo sabemos: hacer ejercicio, tomar fibra y evitar, hombre, el embarazo no se puede evitar, claro, la presión, pero la obesidad, evitar la obesidad, que son las circunstancias que normalmente, y después el tratamiento, pues ya lo sabemos. El tratamiento muchas veces con esto se quita, pero si ya aparece hemorragia, muchas veces con un dedo, un guante y un poquito de vaselina o algo, apretar las venitas que sobresalen en el ano, o por dentro, para vaciarlas. Y muchas veces con eso, y otras veces hay que ir al médico, ya que no son casos más graves, que también tiene operación y demás. Porque hay veces que hay crisis hemorroidales, que se atranca la vena y ya no corre, se te inflama y ya entonces tienes que ir al cirujano. La verdad que es bastante doloroso y una situación incómoda cuando menos. Incómoda cuando menos. Bueno, Antonio, pues como decíamos anteriormente, el tiempo es oro en televisión. Y se nos ha acabado el programa por hoy. Esperemos venir la semana que viene, ¿no? Como siempre ha sido un placer y ya nos veremos la próxima semana. Pues nada, lo dicho, hasta la semana que viene y muy buenas noches.